Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra tercera experiencia acerca de la aplicación de la primera ley de la termodinámica. Recuerda que la estrategia que estamos siguiendo es aplicar el recuadro que se muestra en pantalla, en conjunto con estos consejos que ahora se muestran. Si te has perdido de la explicación de este cuadro y estos consejos, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial videoclase donde dominarás hoy y para siempre la estrategia más eficaz para resolver cualquier ejercicio de la primera ley de termodinámica. Muy bien, leamos el enunciado del día de hoy. En el punto 4 del diagrama presión-volumen, acá se visualiza el punto 4, acá, la presión y la temperatura de 2 moles de un gas ideal diatómico son 2 atmósferas y 87 grados centígrados. El volumen del gas en el estado 2, en este estado, es 3 veces mayor que en el estado 4 y su presión el doble que en el estado 3. Las curvas 1 y 2 y 3, 4 representan procesos isotérmicos. Calcular presión, volumen y temperatura en cada estado y el calor, variación de energía interna y trabajo en cada proceso. Vale mencionar que el recorrido de este ciclo parte en 1 y finaliza en 1, y es así, en el sentido de las agujas del reloj. Muy bien, comencemos a resolver este muy nutritivo ejercicio. En pantalla se muestra la situación planteada. Estamos en presencia de un ciclo. ¿Por qué sabemos que este es un ciclo? Porque inicia acá en el punto 1, da la vuelta, baja, vuelve a dar la vuelta, sube y finaliza en el mismo punto 1. Cuando esto sucede, decimos que estamos en presencia de un ciclo termodinámico. Además, siempre recuerda que los extremos de este ciclo, es decir, este punto, representan los estados. Y en cada uno de estos estados debemos calcular la presión, volumen y temperatura. Una vez que se tenga calculado la presión, volumen y temperatura en cada uno de estos estados, procederemos a calcular el calor, variación de energía interna y trabajo en cada uno de los procesos, con el apoyo, tal como ya te mencioné, de la infalible estrategia que te enseñé al inicio de este video. Comencemos a dar respuesta a la primera parte del ejercicio, que es el cálculo de la presión, volumen y temperatura en cada uno de los estados. Vamos a tomar el estado donde se conocen más datos. En este caso, el estado 4 nos proporcionan 2 de los 3 datos fundamentales. Recuerda que los datos fundamentales en cada estado siempre son presión, volumen y temperatura. En este caso, la presión 4 vale 2 atmósferas, es dato en el ejercicio. La temperatura 4 es igual a 360 Kelvin. ¿Por qué 360 Kelvin? Porque en los datos nos mencionan que la temperatura 4 es de 87 grados centígrados. Y tal como te he aconsejado siempre, las temperaturas, ojo, las temperaturas siempre debemos transformarlas a grados Kelvin para no tener ningún tipo de problema con ninguna fórmula termodinámica. Al sumar 273 más 87, obtenemos como resultado 360 Kelvin. Es por ello que acá visualizas 360 Kelvin. Muy bien. Y el volumen 4 en este caso no lo conocemos. Pero siempre recuerda, cuando conocemos 2 datos de los 3 en un estado, podemos recurrir a la ecuación de estado para encontrar el dato que falta. En este caso podemos escribir lo siguiente. Presión 4 por el volumen 4 debe ser igual a N por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura 4. Esta es la ecuación de estado. Y de acá es bastante sencillo despejar nuestro volumen 4. Vamos a hacerlo por acá. El volumen 4 será igual a este factor, que es la presión 4 que está multiplicando, pasará a la derecha dividiendo, quedando N por R por T4 dividido entre la presión 4. Recuerda que N es el número de moles. ¿Tenemos el número de moles? Sí, en este caso nos indican que son 2 moles. Por ¿cuánto vale la constante universal de los gases? Siempre vale 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Esta constante la encuentras en el recuadro que te di inicialmente, multiplicado por la temperatura 4, que ya sabemos que es 360 Kelvin. Y voy a repetir esto que es muy importante. Las temperaturas
siempre deben estar en Kelvin para ser sustituidas en esta fórmula. Mucho cuidado con tomar la temperatura en grados centígrados, porque no obtendrías el resultado correcto. Y por supuesto, todo esto dividido entre la presión 4, la cual vale 2 atmósferas. Muy bien, examinemos las unidades. Mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin y atmósfera con atmósfera, resultando el volumen en litros. Por lo tanto, el volumen 4 en este caso será igual a, al multiplicar en una calculadora 2 por 0,082 por 360 y dividirlo entre 2, se obtiene como resultado 29,52 litros. Este es el volumen en el estado 4 y así queda completamente definido el estado 4. Vamos a borrar por acá porque ya conocemos nuestro volumen 4, 29,52 litros. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para ahora trabajar con el resto de los estados. Al conocer el volumen 4 caemos en la cuenta, fija tu atención en esta zona, que podemos conocer el volumen 3, ya que el volumen 3 es igual al volumen 2, pero el volumen 2 es el triple del volumen 4. Esto se encuentra en el enunciado del ejercicio. Por lo tanto, el volumen 3, que es igual al volumen 2, y que según el enunciado es 3 veces el volumen 4, lo podemos conocer. Sería 3 veces el volumen 4, el cual vale 29,52 litros. Al efectuar esta sencilla operación se obtiene que el volumen 3 toma el valor de 88,56 litros. Este sería el volumen en el estado 3 y en el estado 3 también conocemos la temperatura, observa. La temperatura en 3 vale 360 Kelvin. ¿Y por qué sabemos que la temperatura en 3 vale 360 Kelvin? Porque el proceso 3,4, este proceso, es un proceso isotérmico, tal como lo indica el enunciado. Es por ello que estas dos temperaturas son completamente idénticas. Ahora bien, como conocemos dos variables en el estado 3, podemos conocer perfectamente la otra variable de dos maneras. La primera manera es escribir la ecuación de estado aplicada de esta forma. Presión 3 por el volumen 3 es igual a N por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura 3. De acá es bastante sencillo despejar la presión 3, que es la incógnita que requerimos. La presión 3 será igual a N por R por temperatura 3 dividido, y este factor, que es el volumen 3 que está multiplicando, pasaría a dividir. Así se tiene. ¿Cuántos moles tiene nuestro gas? 2 moles. ¿Cuánto vale R? R vale 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin por la temperatura 3. Ya sabemos que vale 360 Kelvin. Y todo esto dividido entre el volumen 3, que ya sabemos que vale 88,56 litros. Al analizar las unidades caemos en la cuenta de que mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin, litro con litro, y nuestro resultado queda en atmósferas. Por lo tanto, la presión 3 en este caso toma el siguiente valor: 2 por 0,082 por 360 dividido entre 88,56. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene un resultado aproximado de 0,67 atmósferas. Esta sería la presión 3. Como ya el estado 4 está completamente definido y el estado 4 está conectado con el estado 3, acá en este proceso isotérmico 3,4, otra persona puede plantear lo siguiente si lo desea: escribir presión 3 por el volumen 3 dividido entre la temperatura 3 igual a presión 4 por el volumen 4 dividido entre la temperatura 4. Claro, como el proceso es isotérmico, puede cancelar las temperaturas y de acá puede despejar la presión 3, la cual será presión 4 por el volumen 4 dividido entre el volumen 3. La presión 4 es conocida, vale 2 atmósferas. El volumen 4 ya lo calculamos, vale 29,52 litros. Todo esto dividido entre el volumen 3, el cual también ya lo conocemos, vale 88,56 litros. En este caso, litro cancela con litro y el resultado vendrá en atmósferas. Al efectuar esta operación en una calculadora, 2 por 29,52 dividido entre 88,56 llegará exactamente al mismo resultado. En conclusión, puedes tomar el primer camino, este que está acá, o el segundo camino, este que está acá.
en el que te sientas más cómoda o cómodo. Vamos a resumir por acá que nuestro estado 3 también ya está completamente definido. Conocemos la presión 3, la cual vale 0,67 atmósferas. Conocemos el volumen 3, el cual vale 88,56 litros. Y conocemos la temperatura 3, que vale 360 Kelvin. Igual a la temperatura 4, porque entre 3 y 4 se da un proceso isotérmico a temperatura constante. Vamos a abrir más espacio en la pizarra para continuar trabajando. Ahora podemos continuar trabajando con el estado 2. ¿Qué conocemos de nuestro estado 2? Veamos. ¿La presión 2 la conocemos? No. Pero el enunciado nos menciona, fija tu atención acá, que la presión 2 es el doble de la presión 3. Por lo tanto, como la presión 3 ya fue calculada, vale 0,67 atmósferas. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la presión 2 toma un valor aproximado de 1,33 atmósferas. ¿Y el volumen 2 lo conocemos? Sí, porque el volumen 2 es igual al volumen 3, debido a que entre 2 y 3 se sucede un proceso isocórico o isométrico a volumen constante. Por lo tanto, el volumen 2 vale 88,56 litros. De tal forma que solo falta calcular la temperatura 2, ¿correcto? Ahora bien, como conocemos dos datos en el estado 2 y solo falta uno de ellos, que es la temperatura, podemos recurrir a la ecuación de estado PV igual nRT y de acá proceder a despejar la temperatura 2, la cual es igual a presión 2, volumen 2 sobre N por R. En este caso la presión 2 vale 1,33 atmósferas. El volumen 2 tomó el valor de 88,56 litros. Todo esto dividido entre el número de moles, que son 2, por la constante universal de los gases, que ya conocemos. Cuando analizamos las unidades, caemos en la cuenta que atmósfera simplifica con atmósfera, litro con litro y mol con mol, de tal forma que nuestro resultado quedará en Kelvin. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura 2 toma un valor aproximado de 718,2 Kelvin. Otra persona también puede trabajar de la siguiente manera. Como el estado 3 está completamente definido y conectado con el estado 2, puede plantear la ecuación de estado así. Observa. Presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2 igual a presión 3, volumen 3 sobre temperatura 3. Claro, como el proceso es isocórico a volumen constante, el volumen 2 lo simplifica con el volumen 3 y de acá procede a despejar la temperatura 2. Si lo haces de esta manera, observarás que llegarás a un resultado muy aproximado a este. Y en este momento te preguntarás, pero ¿por qué un resultado muy aproximado? Porque recuerda que hemos estado utilizando la calculadora y hemos estado aproximando algunos valores que hemos obtenido, como por ejemplo la presión 2, la presión 1, etc. Sin embargo, no te preocupes, es válido trabajar de esta manera o de esta otra manera. Los resultados siempre serán aproximados. Genial, continuemos. Ahora solo falta por definir el estado 1. Vamos a trabajar con el estado 1, el cual será bastante sencillo de definir, porque ya conocemos todos los demás estados. En este caso, una persona puede trabajar a través del proceso 1,2 de la siguiente manera: P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2. Y por supuesto, como el proceso 1,2 es isotérmico, simplificar las temperaturas y calcular la presión 1. Una persona puede trabajar de esta manera. Y si quizás te estás preguntando cuánto vale el volumen 1, recuerda que el volumen 1 es igual al volumen 4. Obsérvalo acá, en el gráfico. Porque el proceso 1,4 es isocórico. Otra persona puede establecer la siguiente relación: trabajar con el proceso 1,4 y escribir P1V1 sobre T1 igual P4V4 sobre temperatura 4. Y en este caso, como el proceso 1,4 es isocórico, simplificar los volúmenes y de acá despejar perfectamente la presión 1 sin ningún tipo de problemas. Y si en este momento te estás preguntando, pero ¿cuánto vale la temperatura 1? Recuerda que como el proceso 1,2 es isotérmico, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, obsérvalo acá. Y la temperatura 2 ya la conocemos, vale 718,2 Kelvin. Y finalmente, otra persona puede plantear simplemente la ecuación de estado P1V1 igual a NR por T1 y trabajar de esta manera. De cualquiera de las maneras puedes trabajar y siempre llegarás a resultados aproximados. Y recuerda,
La razón por la cual llegarás a resultados aproximados es porque venimos arrastrando una aproximación cuando se obtuvieron resultados con la calculadora. ¿Qué conocemos del estado 1? Veamos. La presión 1 no la conocemos. El volumen 1 sí, el volumen 1 es igual al volumen 4. Porque el proceso 1,4 es isocórico. Este vale 29,52 litros. Y la temperatura 1 también la conocemos, porque el proceso 1,2 es isotérmico y por lo tanto la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, la cual vale 718,2 Kelvin. Por lo tanto, de la ecuación de estado, podemos proceder a calcular la presión 1 de la siguiente manera. La presión 1 será igual a nRT1 dividido sobre el volumen 1. Esto es igual a 2 moles, que es el número de moles, por R, 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, por la temperatura 1, que vale 718,2 Kelvin, y todo esto dividido entre el volumen 1, el cual vale 29,52 litros. Cuando analizamos las unidades, mol cancela con mol, litro con litro, Kelvin con Kelvin, y el resultado vendrá en atmósferas. Al efectuar esta operación en una calculadora, se obtiene que la presión 1 es aproximadamente igual a 4 atmósferas. Y así hemos definido todos los estados de nuestro proceso. Y una vez que hemos definido todos los estados de nuestro ciclo, pasamos a dar respuesta a la segunda parte del ejercicio, que es el calor, variación de energía interna y trabajo en cada uno de los procesos. Comencemos con el proceso de 1 a 2, que es el primer proceso, un proceso isotérmico. Como es un proceso isotérmico, vamos a poner en pantalla un fragmento de la tabla inicial. Recuerda siempre que la estrategia es apoyarnos en la tabla que te dejé inicialmente en este video. Con esa tabla y los consejos que te dejo, siempre podrás resolver sin mayor dificultad un alto porcentaje de ejercicios de termodinámica. Muy bien, en el proceso 1-2, el cual es isotérmico, al aplicar la primera ley sabemos que el calor 1,2 es igual a la variación de la energía interna 1,2 más el trabajo 1,2. Pero como el proceso es isotérmico, ¿qué nos dice la tabla? Muy bien, nos dice que la variación de energía interna es igual a 0, vale 0, debido a que el proceso es isotérmico. Por lo tanto, el calor es igual al trabajo. Así, basta con calcular el trabajo y se obtendrá el calor. Pero, ¿cómo calculamos el trabajo? Fija tu atención acá, en esta zona. Puedes calcularlo bien con esta fórmula, con esta que está acá, o con esta otra. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fórmulas? El argumento del logaritmo. En esta primera fórmula utilizarás volumen final sobre volumen inicial y en esta segunda fórmula utilizarás presión inicial sobre presión final. ¿Por qué se dan las dos fórmulas? Porque si te enfrentas a un ejercicio donde el proceso es isotérmico pero conoces los volúmenes, usas esta fórmula. Pero si no conoces los volúmenes, sino que conoces son las presiones, utilizas esta otra fórmula. Es por ello que te doy ambas fórmulas. Por lo tanto, el trabajo 1,2 en este caso será igual a, vamos a usar esta fórmula. ¿Cuánto vale N? El número de moles, 2 moles. ¿Cuánto vale R? La constante universal, 0,082 atmósferas litros sobre mol Kelvin. ¿Cuánto vale la temperatura en este proceso isotérmico? Como estamos en el proceso 1,2, debemos tomar o bien la temperatura 1 o la temperatura 2, porque es la misma, el proceso es isotérmico. Esta vale 718,2 Kelvin, multiplicado por el logaritmo de el volumen final. Ojo, esto es muy importante, el volumen final sobre el volumen inicial. Como el proceso va de 1 a 2, el volumen final es el volumen 2 y el volumen inicial es el volumen 1. ¿Cuánto vale el volumen 2? El volumen 2 vale 88,56 litros dividido sobre el volumen 1, que vale 29,52 litros. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin y litro con litro. Y visualiza algo muy importante. El resultado del trabajo quedará en atmósferas por litro. Obsérvalo acá, atmósferas por litro. En este momento, si tú lo deseas, puedes proceder a multiplicar por el factor que transforma atmósferas litros a joule. Recuerda que es este. También lo encontrarás en la tabla. Una atmósfera litro
es igual a 101,3 Joule. Repito, si quieres calculas esta parte únicamente y te dará en atmósferas litros y luego al final multiplicas por este factor. Pero si lo deseas lo puedes hacer de esta manera, como tú lo desees, como te sientas más cómodo o cómoda. Y ahora sí, observa cómo esta atmósfera litro cancela con esta atmósfera litro, de tal forma que el resultado nos quedará en Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora, 2 multiplicado por 0,082 multiplicado por 718,2 multiplicado por el logaritmo de 88,56 dividido entre 29,52 y multiplicado por 101,3 se obtendrá que el valor del trabajo de 1 a 2 es 13.108,2 Joule. ¿Y el calor cómo lo calculamos? Muy fácil, este es el mismo calor. ¿Y por qué sabemos que el trabajo es igual al calor? Obsérvalo acá por la primera ley de la termodinámica, porque la variación de la energía interna es igual a cero. ¡Qué fácil y sencillo es! Continuemos con el siguiente proceso. Como el siguiente proceso 2,3 es un proceso isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante, vamos a utilizar este fragmento de la tabla. Muy bien, observa cómo se aplica la primera ley de la termodinámica. Es muy, pero muy fácil. Siempre en todo proceso escribes que el calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo, siempre. Luego visualizas la tabla. ¿Qué te dice la tabla acerca de los procesos isocóricos en cuanto a estos valores? Te indica claramente que el trabajo 2,3 es igual a 0. Obsérvalo acá. 0, porque el proceso es a volumen constante. Y si el trabajo es igual a 0, simplemente este calor es igual a la variación de la energía interna. O sea que basta con calcular la variación de la energía interna y se obtendrá el calor. ¡Qué fácil y sencillo es! Y en este momento te preguntarás, ¿pero cómo calculo la variación de la energía interna? De nuevo vas a la tabla, mira la fórmula acá. Acá la tienes. Esta es la fórmula para calcular la variación de la energía interna en un proceso isocórico, donde la temperatura 2 es la final y la temperatura 1 es la inicial. Claro, como el proceso va de 2 a 3, la temperatura final es 3 y la temperatura inicial es 2. Por lo tanto, la variación de la energía interna en este caso será igual a N, que es el número de moles, y voy a hacer un alto acá. Quizás en la fórmula te estés preguntando, pero acá leo M de masa. Pero utilizarás M de masa cuando te den la masa de la sustancia. Pero si te dan N, que es el número de moles, que es lo que usualmente se estila, en la mayoría de los ejercicios de termodinámica se trabaja con moles, en vez de escribir M, escribes N y no hay ningún tipo de problema. Muy bien, por C sub B. ¿Pero cuánto vale C sub B? El calor específico a volumen constante. Recuerda que el gas es diatómico. Es por ello que te señalaron acá el tipo de gas. Mira, el gas es diatómico. ¿Y qué sucede en los gases ideales diatómicos? Sucede que C sub B siempre es igual a 5 medios de R de la constante universal de los gases. Por lo tanto, acá vamos a escribir así. Pon mucha atención. Donde está C sub B, vamos a colocar 5 medios por R. ¿Cuál es la temperatura final? Como el proceso va de 2 a 3, la temperatura final es la temperatura 3 menos la temperatura inicial, que será la temperatura en 2. Qué fácil y sencillo es escribir la fórmula. Vamos a borrar esta parte para proceder a sustituir los datos. Así la variación de la energía 2,3 será igual a ¿cuánto vale el número de moles? 2 moles por 5 medios por ¿cuánto vale la constante universal? 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Por ¿cuánto vale la temperatura final? La temperatura 3 en la parte superior se encuentra en todos los estados. Vale 360 Kelvin menos la temperatura 2, 718,2 Kelvin. Cuando examinas las unidades, caes en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin cancela con Kelvin y el resultado nos dará en atmósfera por litro. Pero ¿cómo transformas las atmósferas por litro a Joule? Recuerda que simplemente vas a multiplicar por este factor, el cual te he dejado en la tabla. Una atmósfera litro equivale a 101,3 Joule. Y repito el consejo que te di en el proceso anterior.
Si lo deseas, primero calculas esto, hasta aquí, te dará en atmósferas litros, y al final multiplicas por este factor y lo obtendrás en Joule. O si lo deseas, lo haces de esta manera, en que te estoy enseñando. También es perfectamente válido. Así, atmósfera litro cancela con atmósfera litro. ¿Qué vas a sustituir en la calculadora? Para obtener la variación de la energía interna de 2 a 3, ¿qué vas a sustituir? 2 multiplicado por 5 medio, multiplicado por 0,082, multiplicado por, abres paréntesis, 360 menos 718,2, esto te va a dar negativo, y lo multiplicas por 101,3. Y tu resultado vendrá en Joule. Al efectuar esta operación en una calculadora, obtendrás como resultado aproximado menos 14.877 Joule. El resultado es negativo. ¿Y cuánto vale el calor? Muy bien, el calor es ese mismo valor. ¿Y por qué sabemos que el calor es ese mismo valor? Porque estamos en un proceso isocórico, y en un proceso isocórico el trabajo es igual a 0. Y por la primera ley nos deja saber que el calor es igual a la variación de la energía interna. Qué fácil y sencillo es aplicar la primera ley de la termodinámica. Muy bien, continuemos. El siguiente proceso es un proceso isotérmico de 3 a 4. Por lo tanto, en este proceso de 3 a 4 utilizaremos este fragmento de la tabla para procesos isotérmicos. Recuerda que lo primero que debes escribir cuando vas a trabajar con un proceso, además de la tabla, es la primera ley. ¿Qué nos dice la primera ley? Que el calor de 3 a 4 es igual a la variación de la energía interna de 3 a 4 más el trabajo de 3 a 4. En este caso, ¿qué nos dice la tabla? Que como el proceso es isotérmico, la variación de energía interna de 3 a 4 vale 0. Acá se visualiza. Y como esta variación de energía interna vale 0, entonces el calor es igual al trabajo. Por lo tanto, solo basta con calcular el trabajo y obtendrás el calor. Qué fácil y sencillo es. ¿Y cómo vamos a calcular el trabajo? Con esta fórmula o con esta otra, con la que tú desees. Igual vas a llegar al mismo resultado. Vamos a ello. El trabajo de 3 a 4 en este caso es igual a N, que es el número de moles. Acá se visualiza. ¿Cuánto vale N en este caso? 2 moles. Por R, que es la constante universal, vale 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin. Por la temperatura 3 o 4, sabemos que es la misma, vale 360 Kelvin. Por el logaritmo de, ojo con esto es volumen final sobre volumen inicial, siempre. Volumen final sobre volumen inicial. ¿Cómo sabemos cuál es el volumen final e inicial? Como el proceso va de 3 a 4, 3 es el volumen inicial y 4 es el volumen final. Por lo tanto, en este caso, el volumen final es el volumen 4, que vale 29,52 litros, dividido entre el volumen inicial, que es el volumen 3, el cual vale 88,56 litros. Al examinar las unidades, caemos en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin con Kelvin y litro con litro, y el resultado quedará en atmósferas por litro. Pero si lo deseas, puedes transformar estas atmósferas litros a Joule, de la siguiente manera. Simplemente en una atmósfera litro existen 101,3 Joule. Y te repito lo siguiente, si quieres primero operas acá y el resultado lo obtendrás en atmósferas litro y al final multiplicas por este factor para llevarlo a Joule, o lo puedes multiplicar de esta manera, como tú lo desees. Como estoy multiplicando de una vez por el factor, atmósfera litro cancela con atmósfera litro, por lo tanto nuestro trabajo 3,4 vendrá en Joule. ¿Qué vas a sustituir en la calculadora? 2 por 0,082 por 360 por el logaritmo de 29,52 dividido entre 88,56 y todo eso por 101,3. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene como resultado menos 6.570,5 Joule. ¿Y cuánto vale el calor? Ya sabemos que este es el mismo valor del calor. ¿Y por qué sabemos que es el mismo? Gracias a la primera ley. Porque como la variación de la energía interna es igual a 0, el calor es igual al trabajo en este caso. ¡Qué fácil es! Finalicemos el ejercicio calculando el calor, variación de energía interna y trabajo en el último proceso, en el proceso de 4 a 1. Proceso de 4 a 1.
Como el proceso de 4:1 es a volumen constante, es isocórico, fijamos nuestra atención en el proceso isocórico, en la tabla. Recuerda que lo primero que debes escribir es la primera ley, que nos dice lo siguiente: el calor 4:1 es igual a la variación de la energía interna 4:1 más el trabajo de 4:1. Es por eso que la tabla la he ordenado así. Calor es igual a la variación de la energía interna más el trabajo. Muy bien, ¿qué nos dice la tabla? Que en este caso el trabajo es igual a 0, por ser un proceso isocórico. Por lo tanto, el calor es igual a la variación de la energía interna. Así, solo bastará calcular la variación de la energía interna para obtener el trabajo, ya que son iguales. ¿Y cómo calculamos la variación de la energía interna? Con esta fórmula, obsérvala acá. Y recuerda que M puede ser M o N del número de moles. Eso dependerá de los datos que te den en el ejercicio. Por lo tanto, en este caso, la variación de la energía interna será igual a N, que es el número de moles, 2 moles, por el calor específico a volumen constante, que como el gas es diatómico, ya sabemos que vale 5 medios, de R de la constante universal, la cual vale 0,082 atmósferas litro sobre mol Kelvin, multiplicado por la diferencia de temperaturas. Ojo con esto, temperatura final menos temperatura inicial. Como el proceso va desde 4 hasta 1, 1 son las condiciones finales, ojo, y 4 son las condiciones iniciales. Esto es porque el proceso va de 4 a 1. Por lo tanto, la temperatura final es la temperatura 2 o la temperatura 1, es la misma. Esta vale 718,2 Kelvin, menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura inicial? En este caso sería la temperatura 3 o la temperatura 4, que vale 360 Kelvin. Así se utiliza esta fórmula. Ojo con eso, temperatura final menos temperatura inicial, siempre. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que mol cancela con mol, Kelvin con este Kelvin que me faltó acá, de la diferencia de temperaturas, Kelvin, y el resultado vendrá en atmósferas por litro. Pero ¿cómo transformamos las atmósferas por litro a Joule? Multiplicando por este factor que también lo encontrarás en la tabla. Una atmósfera litro equivale a 101,3 Joule. Qué fácil y sencillo es. Por lo tanto, atmósfera litro se simplifica con atmósfera litro, quedando nuestro resultado en Joule. ¿Qué vas a sustituir en la calculadora? 2 por 5 medios por 0,082 por esta diferencia que te va a dar positiva y lo vas a multiplicar por 101,3. Y así tu resultado vendrá en Joule. Al efectuar esa operación, la variación de la energía interna toma el valor de 14.877 Joule. Y por supuesto, esto es igual al calor, porque recuerda que como el proceso es isocórico, por la primera ley, el trabajo es igual a 0 y el calor es igual a la variación de la energía interna. En pantalla se muestra un resumen de los resultados obtenidos en los diferentes procesos. Y siempre es bueno, al final del ejercicio, por supuesto si aún tienes tiempo a la hora de una prueba o examen, de examinar si estos valores tienen sentido. Observa la energía interna. Si sumamos la energía interna total, es decir, esta energía interna que vale 0, más esta y más esta, ese resultado en este caso debe ser 0. ¿Pero por qué debe ser 0? Porque estamos en presencia de un ciclo. Y en un ciclo, la variación de la energía interna total siempre es igual a 0. Y efectivamente es así. Es 0. Ahora examinemos los valores de los trabajos. El trabajo de 1, 2 es positivo. Obsérvalo acá. Es positivo. ¿Y qué es trabajo? El trabajo es el área bajo la curva. Esta área destacada en negro. Como el recorrido es hacia la derecha, así, ese trabajo es positivo. Por lo tanto, este resultado tiene sentido. Ahora observa el resultado del trabajo 3,4, es negativo, ¿correcto? ¿Tendrá sentido que sea negativo? Recuerda que el trabajo es el área bajo la curva 3,4 en este caso, claro. Sí, tiene sentido porque se recorre hacia la izquierda. Recuerda que el área bajo la curva es negativa cuando el recorrido es a la izquierda, por lo tanto este resultado tiene sentido. ¿Y el resto de los trabajos tienen sentido? Sí, este vale 0 y este vale 0. Porque siempre en un proceso isocórico a volumen constante el trabajo es nulo, siempre. Y finalmente, ¿cuánto vale el trabajo total? Recuerda que el trabajo total en un ciclo es el área encerrada por el ciclo, obsérvalo acá. Y ojo, cuando el ciclo se recorre en sentido horario, así, en sentido horario, el trabajo total debe ser positivo. ¿Y qué es el trabajo total?
sumar todos los trabajos obtenidos, y efectivamente la sumatoria es positiva. Esto nos deja saber que nuestros resultados tienen sentido. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.